Ser podcast. Saludamos a Emilio Gutiérrez Cava. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, no sé. Pero... Da igual, todo. Bueno, pues buenos días, tardes. Es esta cosa de los tiempos modernos y de la radio que no nos dicen, no se saluda porque como no se sabe cuándo va a escuchar el oyente, es esta cosa de cómo han cambiado los tiempos, que es una de las cosas bonitas que se lee en este libro de memorias, sí. Que uno mira la evolución del cine español, pero sobre todo la evolución de España. Sí, efectivamente, es cuando te das cuenta, cuando los hechos te llevan a constatar que ha habido una evolución positiva en muchos campos de ese país que teníamos. Sí. Me gusta mucho porque hablas de la emoción la emoción y los nervios y el miedo de un primer rodaje. Uh-huh. No sé si lo bonito de escribir el libro ha sido también volver a esos lugares y a esos momentos. En algunos momentos ha sido estupendo recordarlos, ¿no? Otros no tan estupendos, ¿no? Pero ya metido en faena, pues no tenía más remedio que seguir adelante. Y otros los he soslayado porque realmente tampoco tenía muchas anécdotas ni nada que contar, porque yo he hecho 108 películas y claro, contar 108 películas minuciosamente hubiera llevado varios tomos, ¿no? Y sobre todo no habría aportado nada en realidad ni a la bibliografía del cine español, ni siquiera a mi propia historia personal, claro. Claro, tú has sido un actor importantísimo del cine, ahora repasaremos algunos de esos títulos que han hecho historia, pero también del teatro. Y un poco, claro, los Gutiérrez Cava sois un poco así, habéis unido las dos grandes tradiciones, incluyendo ahora la televisión, que también es ahora una fuente, pero habéis incluido todas las facetas en las que un actor puede estar. Sí, bueno, mi abuela es la que primero rodó una película en 1924, este año que viene, hace 100 años, ¿no? Y ahí rodaron también mi madre y mi tía. Eran como figurantes de la película, pero rodaron Alma de Dios, una película de ese año, 1924. Y luego ya pues ha sido toda la familia, desde mi madre hasta mi tía, mis hermanas y yo, claro. Y ahora mi sobrina, nieta. Sí. Y yo te decía que es una biografía personal, unas memorias, ¿no? Un libro que habla y que vemos la historia del cine español reciente, porque tú eres parte de esa historia del cine español, pero sí, también del país, porque aparece la mili, aparece el SEAT, aparece la playa, las suecas, aparece un poco sí, lo difícil que era el sexo. Sí, bueno, claro, en ese libro se cuenta, me parece que es la película El misterioso señor Van Eyck, que es una película que rodó Espartaco Santoni conmigo en Palma de Mallorca. Sí. Pues se cuenta un poco lo complicado que era. Bueno, Palma de Mallorca era como una especie de isla, valga la redundancia, de permisividad, ¿no? Porque ahí iban muchas suecas, muchas francesas, inglesas, bueno, venían de otras nacionalidades. Y la Plaza Gomila era, digamos, el centro de actuación nocturno. Y la verdad es que yo de Palma me acuerdo de la Palma nocturna más que de la Palma diurna. Luego ya me acordé de Palma de otra manera en los años siguientes. Pero ese año 1964, quiero recordar, pues sí, me acordaba mucho más de la Palma nocturna porque estaba siempre en la Plaza Gomila. Cuando terminaba el rodaje me duchaba y me iba a la Plaza Gomila directamente. A ver qué había allí. A ver qué pasaba esa noche. Excitante. Y es muy bonito porque, bueno, también luego tu labor en AISG dice mucho de esto, pero hay palabras preciosas hacia muchos compañeros y se habla del trabajo del actor como un trabajo en equipo, ¿no? Hablas de Rocío Dúrcal y dices cómo ayudaba a los compañeros en esa película, sí. Hablas de Sacristán, hablas de un montón de compañeros de la industria, sí, con un cariño y sobre todo reflejando la importancia que a veces da la sensación de que el actor es la estrella, que está sola o sí, que tiene sus egos y sin embargo cómo el ser actor o el ser cómico en España era también ser buen compañero. Sí, había mucha gente. Aquí en nuestra profesión, como en todas las profesiones, hay de todo como en botica, ¿no? Bueno, o sea que también te puedes encontrar con un callo verbenero, aunque contigo o con nosotros siempre han tenido una relativo cuidado, porque enfrentarse era más complicado de lo que parece, ¿no? Pero los puedes tener, sean jóvenes o sean mayores, ¿no? Pero yo siempre he encontrado gente excelente en el 90% de los casos que he rodado con ellos y nunca he tenido problemas, ni con los españoles ni con los extranjeros. Y he rodado con algunos extranjeros y no he tenido, al contrario, ha sido estupendo rodar con ellos.
Yo te decía lo de historia del cine español porque tú empiezas a ser el rostro de ese nuevo cine español, 9 cartas a Berta, La caza, con 2 directores que, bueno, pues cambiaron, ¿no?, la manera de hacer el cine español, y también tú, de alguna manera, también los actores que participasteis en esas películas. Y hablas de 9 cartas a Berta, que te fastidió muchísimo que te doblaran. Ah, sí, hubo una época que me lo llevé muy mal, ese asunto del doblaje. Lo único que ocurre es que luego con los años eso se va dulcificando un poco, ¿no? Y te das cuenta que todo es relativo, que no te dieran el premio San Sebastián tampoco aporta mucho más a tu carrera o menos, ¿no? Y que la película, según Patino, le saliera mejor o peor, doblado o no doblado yo, porque creía que mi voz era muy personal y que había que doblar a otro señor, tampoco pasa nada. Pero bueno, en cualquier caso, yo recuerdo que en un cineclub, cuando se pasó la película, antes de ir a San Sebastián, Saura le dijo: dobla la película con todos los actores otra vez, haz un doblaje nuevo. Y Patino, que era bastante cabezón, dijo que no lo hacía, ¿no? Y es una pena porque Mari Carrillo creo que sí que se dobló ella, y Antonio Casas también se dobló él, y sin embargo Elsa, porque era cubana, y a mí porque debía tener una voz muy, muy propia, muy particular, pues bueno, no lo tenía puesto en contrato y me dobló. Y que han supuesto, claro, para un actor el haber estado en películas tan icónicas, ¿no?, que todo el mundo preguntamos por ellas, o que porque yo recuerdo que Saura nunca quería hablar de las pelis pasadas, nunca quería hablar de ninguna. Bueno. Pero ¿qué supone también estar en esas 2? Bueno, en aquel momento supuso una nueva visión de lo que era el cine, porque yo había rodado algunas películas que tenían otro tipo de corte y sobre todo otro tipo de tratamiento. Técnicamente y en producción eran prácticamente igual, ¿no? Pero claro que la ideología y sobre todo cómo era el equipo técnico eran muy distintos a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? En ese momento no te das cuenta de que realmente estás haciendo algo que puede ser muy grande mañana. Te das cuenta de que estás haciendo algo interesante, que es algo que te gusta, que coincide con tu forma de ver la vida o con tu manera de ver las cosas, ¿no? Y que eso otras películas no te lo daban. Y dices, pues qué bien, ¿no? Poder haber coincidido en esto y con estas ideas y con estos proyectos que muchísima gente de mi generación tuvo la suerte de compartir, claro. Me hace gracia en La caza porque era un rodaje de riesgo, y no solo por la censura franquista, era un rodaje de riesgo porque había fuego de verdad. Bueno, sí, la censura franquista era un poco de broma, quiero decir, que sí. Podía estar de buen día o de mal día, ¿no? Eso dependía un poco de los censores y de lo que tuviesen ese día en el estómago de desayuno. Pero el riesgo estaba en los disparos, que eran todos de fuego real, sí. Era munición real toda. Y sí, había el riesgo de que de pronto se te disparara una escopeta y podías herir a una persona, claro. Oye, dedicas un capítulo a Sábado en la playa, es una película que yo no conocía y en la que hacías de gay, pero te agradezco que la hayas incluido porque creo que es importante que un actor de tu generación, un galán, que hable también de este personaje en un momento como el actual, creo que es importante también. En realidad no estaba muy definido en esa película si éramos gay, porque es una película del año 65. Tenía que ser ambigua. Sí, y yo creo que el director tampoco quería mostrar muy claramente que éramos gays, o por lo menos que uno de los personajes era gay, ¿no? Pero sí, luego en esa época hay 2 películas curiosas que se le van a la censura. Sábado en la playa, bueno, pues pasó sin pena ni gloria, yo creo que no está ni estrenada, y yo tengo una copia que misteriosamente y por casualidades de la vida llegó a mis manos, y eso es lo que ha hecho revalorizar un poco la visión de esa película, que es absolutamente insólita, ¿no? Es surrealista la película. Pero hay otra que es diferente, que hizo mi hermana Julia, con Alfredo Alaria, dirigida por Luis María Delgado, en la que sí hay una apología de la homosexualidad. Y bueno, y la censura no dijo nada, la pasó encantado de conocerse, ¿no? Quiero decir que bueno, que en ese sentido, sí. Luego yo he hecho de gay en otras 2 películas. Me parece que El cielo abierto es una de ellas, y Pareja de 3, que es una película que hice en Barcelona, son los 2 papeles que he hecho de gay en películas, sí. Y bueno, has hecho de todo, porque has hecho de torero. Sí. En Las bicicletas son para el verano eras un anarquista. Sí. Claro, es lo bonito también de la interpretación, el poder interpretar. Ahora podría ser conseller de Cultura. Conseller de Cultura. Al haber hecho de torero. Sí, bueno, sí he tenido problemas con lo de mi declaración. Nunca quise ofender al mundo del toreo con eso, ni mucho menos. Yo creo que fue un malinterpretado en ese sentido. Siempre se dice que está malinterpretado. No, dije que la prueba era que
que pasaba eso, pero no por menosprecio ni a la persona, que en este caso es una persona que es abogado y parece que es una persona culta, ¿no? Ni tampoco al nombramiento, sino sencillamente al hecho de que la cultura se enfocase por ahí y no por otros derroteros y se le diese a una fuerza de extrema derecha y no a otras personas mucho más razonables desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, era únicamente eso y desde aquí pido excusas y el mundo del toreo se ha sentido estamos en la época ofendido. de los ofendidos. Sí, Esto es humillado Emilio. y ofendido. Está mal eso, porque no sé quién me comentaba el otro día que antes iba a las librerías en la época de Franco prohibida y pedía unos ejemplares clandestinos y se los daban y que habíamos vuelto un poco a esa época. Es cierto que hemos vuelto un poco a eso. La libertad está precisamente en expresarse. Si no estás de acuerdo hasta un punto en lo que se ha dicho sobre ti o contra ti, entonces están los tribunales. Pero tienes que dejar que la gente hable. A favor o en contra. Es decir, yo estoy muy a favor de que haya libertad en todos los sentidos, sexual y de todo tipo, ¿no? Pero si alguien no está de acuerdo y lo dice, si lo dice con respeto y lo dice con humanidad, bueno, pues hay que hacerle caso. Hay que entender su postura también. O sea que yo entiendo que hay gente que se escandaliza con una serie de cosas. Yo no me escandalizo, pero hay gente que se puede escandalizar. Bueno, está bien, no pasa nada. Oye, y claro, te preguntaba lo de los papeles porque me hace mucha gracia que hiciste de sacerdote. Sí. Y que se creyeron que eras sacerdote. Esa anécdota es buenísima. Sí, se creyeron que éramos sacerdotes todos. Todos. Ahí. Sí, afortunadamente no salió nadie en ese momento a interrumpir la escena, la durísima escena que tuvimos que representar, ¿no? Porque fue una madre que llegó acompañando al féretro de su hijo, que era albañil y que se había caído de un andamio. Y se acercó a nosotros pidiéndonos consejos sobre la vida eterna y lo demás. Y ahí pues improvisamos, yo creo que de una manera muy espontánea y muy bonita entre nosotros, y cada uno dijo una frase de consuelo a aquella mujer que estaba muy destrozada, ¿no? Y luego su hijo nos lo agradeció. Sabía que éramos actores, pero y yo creo que esa fue una de las mejores escenas. Hemos hecho improvisadamente un grupo de actores. Estaba Simón Andreu también entre ese grupo de actores. Que para eso también sirve la actuación, ¿no? Para hacer mejor la vida de la gente, o al menos más dulce. Debería ser, sí. Debería servir para eso también. Nosotros somos un poco como los chefs de cocina, ¿no? Servimos un plato y la gente debe degustarlo bien. Si le sienta mal es un problema grave para nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que la curiosidad es fundamental en esta profesión. Y a veces cuando pienso que la gente no es curiosa, pienso que no van a ser buenos intérpretes. Porque para hacer de anarquista o de torero hay que saber un poco de toros, de tauromaquia y un poco de lo que era la historia del anarquismo. O para hacer de guardia marina, desfilando, hay que haber hecho servicio militar como yo lo hice, y además con suerte porque yo estaba en la compañía de honores del Ejército del Aire, con lo cual pude desfilar con los guardiamarinas igual de bien que ellos, ¿no? Ese capítulo es maravilloso. Sí, bueno, ahí pasó de todo, ¿no? Son películas de la primera época en la que pasaban muchas cosas porque estábamos mucho tiempo juntos rodándolas fuera de Madrid. Y ahí no había posibilidades de WhatsApp ni de ordenadores. Y claro, no se iba nadie a su habitación a ponerse en el ordenador. ¿Era convivencia pura y dura? Sí, la convivencia era eso. Y eso ha cambiado totalmente. Eso cambió totalmente. En el libro, yo reflejo al final del libro que eso ha cambiado totalmente. Que esos rodajes ya no se suelen hacer y la gente se va corriendo enseguida, ¿no? Te dejan plantado ahí en medio. Incluso, quiero decir, hasta los teatros te están esperando para que te vayas. Antes teníamos que esperar nosotros para que cerraran. Ahora te están esperando para que te vayas. ¿Y ha cambiado en más cosas? La interpretación, el cine. Entiendo que las redes sociales no es un sitio, aunque tienes Instagram, que te he seguido. Sí, lo tengo, sí. Bueno, por instancias. Tengo Instagram a distancia porque yo no sé manejarlo. Me lo manejan. Pero, ¿cómo ves un poco ese cambio también de la profesión? Es verdad que hay más industria. Me parece mal ese cambio en una medida. Hombre, nosotros estamos estudiando ahora desde AISGE, desde la Sociedad de Derechos de Gestión de Imagen de los Actores, todo lo que es la inteligencia artificial, porque puede conllevar muchos problemas para la radio, para el doblaje, incluso para la imagen, inherentes de la propia mala utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Y no hay leyes escritas sobre ese asunto. No hay leyes, en este momento no hay legislación ninguna, y o se pone antes la legislación para que la gente no se vaya de madre, o se pone el corral o las ovejas se escapan, ¿no? Y no lo van a hacer.
y eso nos preocupa enormemente a muchas sociedades de gestión mundiales de derechos de autor, porque eso va a dejar todo en manos libres. Puedes hacer una película y la haces con Greta Garbo y con Chaplin y cobras tú los derechos, porque son imágenes de inteligencia artificial. Todo eso habría que legislarlo inmediatamente porque es una perversión gigantesca. Claro, sí, ahora que se estrena Indiana Jones, que es la última de Harrison Ford, y comentaba un compañero, bueno, es la última salvo que llegue la inteligencia artificial, y es como, claro, es que estamos hablando de cosas muy serias y muy graves. Sí, pero vamos a ver, yo creo que si en el siglo XVIII se hubiera hablado de lo que iban a ser los AVEs, los trenes de alta velocidad, en el siglo XVIII pues habríamos dicho eso va a ser imposible, o puede que ocurra eso, ¿no? Y que haya unos trenes que vayan a 230 o 250 o 300 kilómetros por hora. Pero sería como una especie de sueño, como una imagen. Y hoy en día la gente ha asumido un tren de alta velocidad como algo normal en su vida, ¿no? A mí lo que me preocupa es que dentro de 3 generaciones la inteligencia artificial será algo asumido normalmente por la sociedad. Y seguramente entonces ya no podrán evaluar entre una pintura hecha por inteligencia artificial y Goya. No. Ese es el problema grave. ¿Por qué? Porque la sociedad no valorará eso. No valorará el Museo del Prado porque puedes hacer una visita virtual a través del metaverso. No serán capaces de estar en 3 dimensiones ellos ahí y estar en el cuadro o leer la pintura, ¿no? Y eso a mí me inquieta relativamente, me inquieta por ellos, a mí me da igual, porque dentro de 2 generaciones no voy a estar aquí, pero bueno. Oye, ¿por qué fue tan especial de Fresa, Limón y Nata? Que es otra película que no tenía Fresa, fichada. Y menta. Nata. Me he equivocado de sabor. Pues yo creo que fue muy... Primero pues, se estrenó al mismo tiempo que creo que Tigres de Papel. Y ahí se llevó El gato al agua, Tigres de papel. Y de Fresa, Limón y Menta pues contaba la historia de un director de cine fracasado, que era yo, que solamente le importaba el cine, y entonces pues todos sus amores y toda su relación familiar y personal giraba en torno al mundo del cine, no le preocupaba más que eso, ¿no? Y bueno, seguramente por problemas de distribución, por problemas de enfrentamientos entre los propios productores, pues la película no salió adelante. Y a mí es una película que me gustaba, pero seguramente no tiene una fuerza o no tenía una fuerza dramática suficiente. Yo creo que todo tiene que llegar en su momento, ¿no? Ayer veía yo el final otra vez de Casablanca en TCM, ¿no? Y de pronto decía, esta película es que no hay que la coja. Es decir, todo es elegantísimos en Casablanca, ella vestida fantástica, el otro vestido igual, en un sitio que era un horror, ¿no? Debía ser en aquella época. Y sin embargo se hizo en el año 43, que es cuando Estados Unidos entra en guerra. Si esa película no la hace esa gente y la hacen otro año, es una película que pasa. Sí. Totalmente. Claro. Oye, trabajas con Almodóvar, ¿en qué he hecho yo para merecer esto? Y te pone el pelo rizado, Pedro. No, lo llevaba rizado de Absalón, que era una obra de teatro que estaba haciendo con José Luis Gómez en el Teatro Español, lo dirigía José Luis Gómez, y con Carmen Elías. ¿Absalón por Follner? No. ¿Perdón? ¿Absalón? Absalón. ¿Por Follner? No, Absalón. Vale, cabellos de los Absalón. cabellos de Absalón. Lo que pasa es que le quitó el título de los cabellos y dejó Absalón solo. Y entonces, pues lo estábamos haciendo en ese momento y me pidió que me rizara el pelo. Yo me lo ricé. En ese momento llegó la ocasión de hacer ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y lo hice con el pelo rizado. Es la curiosidad que es la única película que yo llevo el pelo rizado. Sí. ¿Y la única con Pedro? La única con Pedro, sí. El pelo yo lo llevaba rizado una vez y completamente rubio, de rubio natural mío, en otra, que fue Hamlet, una versión que hay se puede ver en Radio Televisión a la Carta. Es curioso porque es una película de Claudio Guerín, que era un fantástico director de cine, muerto de una manera trágica, rodando una película, y la adaptación de ese Hamlet es de Antonio Gala. O sea que curiosamente es un Hamlet muy bonito. Y en aquella época, en 1970, cuando se hizo, pues me tiñeron el pelo a mí de rubio, ¿no? Supongo que eso ha servido para que ahora tenga menos pelo también, porque en aquella época se teñía de una manera terrible. Sí. Oye, las nuevas generaciones te conocen como villano. Bueno, te conocen por tu papel en las series. A mí me ha encantado el papel de García, ese hombre, ese fascista maravilloso. Encubierto. No me gusta decir fascista maravilloso porque no. Fascista encubierto, sí. Fascista encubierto, pero es verdad que tienes una vis de villano tremenda. Sí, es fácil hacer de villano, ¿eh? Yo ¿Sí? creo que el alma mala de las gentes está ahí de pronto y sale. Pero yo creo que la educación y la cultura sirve precisamente para frenar esa especie
bestialidad o de bestialismo que tenemos los seres humanos, que por ejemplo ahora en la guerra de Ucrania se está viendo, como en tantas guerras, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, hacer de malo no es difícil y es muy gratificante, porque la gente se identifica más con los malos que con los buenos. Los buenos parece que son, como dicen los catalanes, bobo, 2 veces buenos, ¿no? Y sin embargo el malo es el malo, ¿no? Es el tipo que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso de permitirse hacer cualquier cosa le gusta mucho a la gente. Oye, hablas también de Segoya y de ese trabajo con Alex de la Iglesia en la comunidad. Sí. Y antes se decía que coincidía con La Mujer de Negro. Sí. Y es verdad que aquella fue una película, fue una película muy curioso, ese momento, que tuvo un éxito, muy agradable, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando yo leí el guión, es un guión que me gustó mucho y vi que tenía unas posibilidades enormes. Habiendo visto ya El Día de la Bestia de Alex, pues pensaba que podía hacer una magnífica película como así ocurrió, ¿no? A mí, para mi gusto, a la comunidad, el final los últimos planos finales posiblemente son donde flaquea más la película a veces, pero hay una brillantísima desarrollo de la idea, ¿no? Y yo creo que la única mácula que tiene es esa, ¿no? Y Alex lo hizo muy bien, ensayó con nosotros mucho, tuvo un trato exquisito con todos los actrices y actores, y tuvimos un grupo de gentes pues muy entrañables en esa película. Estaba María Esquerino, estaba Kitty Mamber, estaba Manolo Tejada, Sancho Gracia, había mucha gente, Paca Gabaldón, había muchísima gente, muy encantadores además todos. Y encima te dan el Goya, que dices que era muy, muy emotivo porque era el premio de los compañeros. De nuevo, otra vez, la importancia de los compañeros. Sí, es un premio muy entrañable el Goya. Yo tengo 2 y entonces han sido 2 muy entrañables. ¿Por qué? Pues porque el ser Goya de actor de reparto pues vale mucho la pena, sabiendo además los trabajos que haces en un sitio o en otro, ¿no? Y eso pues sabes que te lo da todo un grupo de gente y lo agradeces muchísimo. No es un premio del público, porque el público puede tener una visión heterogénea. El profesional puede ser mucho más crítico contigo, puede ser mucho menos empático a veces contigo, y sin embargo en este caso pues fueron muy generosos, ¿no? Y eso siempre es algo que se agradece enormemente. Y a partir de ahora, que es alguien que ha hecho tantas películas, tantos papeles, tantos personajes, que tiene esa memoria magnífica, que se acuerda de todo, de los rodajes, de las anécdotas, a partir de ahora, ¿qué te apetece hacer? Bueno, estás con la cocina, que eso me ha gustado. Bueno, estoy haciendo cosas, quiero decir que no creo que escriba más, porque escribir un libro sobre teatro no creo que le interese tanto a la gente, ¿no? Seguramente de televisión sí le interesaría más, pero no sé, se lo plantea uno mucho, ¿no? Aunque de televisión hay muchísimo que contar, y yo tengo muchísimo que contar de televisión, pero bueno, no lo sé. A lo mejor lo de escribir es una cosa voluntaria de uno. Uno escribe y si se publica, se publica. Si no se publica, pues no se publica. A mí me han publicado 4 cosas ya y me parece estupenda, pero no he insistido mucho, porque agradezco mucho que esté publicado. Veo un libro y digo, anda, sí es mío, ¿no? Y eso es estupendo. Es como lo de plantar el árbol, ¿no? Sí. Lo de tener un hijo, no se sabe, ¿no? Pero esas cosas a mí me gustan mucho, ¿no? Y hago cosas de ese tipo, ¿no? Yo he sido una persona que ha coleccionado muchas cosas en su vida, sellos, he coleccionado programas de cine, y todo eso me está sirviendo mucho en este momento para distraerme, ¿no? Y luego en AISG tengo bastante trabajo, claro, bastantes cosas, porque hay muchas cosas que atender y la gente lo hace excelentemente, todos los profesionales de esa sociedad de gestión, pero también hay que estar ahí con ellos y para ellos. Y antes mencionabas la película en la que eras un director de cine obsesionado solamente con el cine. Sí. ¿Cómo son los Gutiérrez Cava cuando se reúnen? ¿Solo hablan de cine, teatro e interpretación? No, al contrario, no hablamos de nada de eso. Generalmente. ¡Qué bien! No, hablamos de cosas. Hombre, preguntamos qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, pero se habla poco, se habla de una manera muy superficial. Se habla de otras cosas o se habla del momento que hay o del calor que hace o de cosas de ese tipo, ¿no? Como cualquier familia española. Sí, supongo que sí, hablamos de ese tipo de cosas, pero vamos, de lo que es la profesión en sí, a veces, muy pocas veces hablamos. Emilio Gutiérrez Cava, ha sido un verdadero placer leerte, leer estas memorias, recorrer el cine español contigo y hablar aquí en la radio. Muchísimas gracias. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Cadena SER. La radio.